Esta noche vamos a estudiar una profecía que no se encuentra en Daniel y Apocalipsis, pero está muy estrechamente relacionada con lo que hemos estado estudiando. Lo que quisieras ahora es poner en la pantalla, ese que está ahí, déjame ver, ese es el que tiene 4, sí. Vamos a poner en la pantalla el cuadro que hemos estado usando para estudiar durante esta semana. Y vamos a repasar la secuencia de los reinos, desde los días cuando escribió Daniel hasta que se establece el reino eterno. Oro, plata, bronce, hierro, 10 dedos, el barro se une al hierro en los dedos de los pies, la roca y la montaña. Daniel 7 cubre el mismo material, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño en vez del barro, el juicio, cuando el Hijo del Hombre viene sobre la nube al anciano de grande edad, y luego vino el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Luego vimos en Apocalipsis el capítulo 13, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, y luego nos dimos cuenta claramente que la bestia va a tener ¿cuántas etapas? Va a tener 2 etapas. La primera duró ¿cuánto tiempo? 1260 años. Y la segunda etapa todavía no ha llegado, pero va a venir muy pronto. Ahora, en Apocalipsis 12 encontramos la misma secuencia. Tenemos el Antiguo Testamento, no se menciona león, oso, leopardo explícitamente, pero sí está el dragón, están los 10 cuernos, están los 1260 años, y luego dice que la tierra ayuda a la mujer, y entonces luego dice que el dragón se aira contra la mujer, contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Así que tenemos otra vez cuántas etapas de persecución en Apocalipsis 12. 2, los 1260 años y la persecución final contra el remanente de Dios. Ahora, ¿cuál es el gran poder perseguidor en estas profecías? ¿Cuál es el poder que persigue violentamente al pueblo de Dios? El cuerno pequeño, que en Apocalipsis 13 se le llama ¿qué? Se le llama la bestia. Ese es el gran poder perseguidor del pueblo de Dios. Ahora, esta noche nosotros vamos a estudiar una profecía que cabe, ya les voy a decir, ¿ven ustedes a donde dice bestia? Bajo Apocalipsis 13, vamos a estudiar esa sección donde dice barro, cuerno pequeño, bestia 2 veces, 1260 años y dragón airado. Ese va a ser el renglón que vamos a estudiar esta noche. Es decir, no vamos a comenzar allá con el león, ni vamos a hablar del oso, ni del leopardo, ni del dragón, ni de los 10 cuernos. Vamos a hablar directamente del cuerno pequeño. Pero en los escritos del apóstol Pablo no se le llama el cuerno pequeño. En los escritos del apóstol Pablo se le llama el hombre de pecado. Ahora vamos a ponerle un poquito, vayan conmigo a 2 Tesalonicenses 2 y vamos a ponerle un marco histórico a esto. Vamos a ponerle un marco histórico. ¿Cuándo se está realizando esto que describe el apóstol Pablo? Mientras ustedes están buscando 2 Tesalonicenses 2, déjenme preguntarles, ¿cuál es el último poder que va a gobernar el mundo antes que Cristo venga, que será destruido cuando Cristo venga? El cuerno pequeño y la bestia. ¿Vimos eso claramente? Que el último poder que gobierna el mundo es el cuerno pequeño y la bestia. Está claro, ¿verdad? Ahora, yo sé que este poder que describe el apóstol Pablo es lo mismo que el cuerno pequeño, es lo mismo que la bestia, no solamente por las características que vamos a notar, sino porque el apóstol Pablo dice que este poder será destruido cuando el Señor Jesucristo venga. Así que si el hombre de pecado va a ser destruido cuando Cristo venga, entonces pregunto, ¿es el último poder que va a gobernar el mundo? Claro que sí. Ahora, yo pregunto, ¿bajo qué imperio estaba viviendo el apóstol San Pablo? Esto es muy importante, estaba viviendo bajo el imperio romano.
Es decir, que lo que va a describir el apóstol Pablo está en el ¿qué? En el futuro. Él está viviendo en el tiempo de Roma. ¿En el tiempo de cuál animal? No, de la bestia no. Del dragón. Roma es el dragón, en todos, ¿verdad? Él está viviendo en los tiempos del dragón. Quiere decir que lo que él va a describir viene después de ¿qué? Después del dragón, después de Roma. ¿Está claro? Ahora, para entender segunda de Tesalonicenses 2, necesitamos entender algo en cuanto a primera de Tesalonicenses primero. Vayan conmigo a primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué impresión está dejando el apóstol Pablo allí? ¿Qué impresión está dejando? De que cuando venga Cristo, los que están viviendo en su tiempo van a estar aún ¿qué? Vivos. Sí, porque dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ahí está otra vez, seremos los que quedamos. Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué impresión está dando el apóstol Pablo? Está dando la impresión de que él y aquellos a quienes le está escribiendo van a estar vivos cuando Cristo venga. Pero eso no es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Lo que él está diciendo es que si Cristo viniera, está hablando como si Cristo viniera en su época, pero no está prediciendo que Cristo va a venir en su época. Es como la hermana White. A veces la hermana White dice que ella participó en eventos futuros con los 144,000, pero lo hizo en el presente. Lo que está diciendo Pablo es que si Cristo viniera ahora, entonces los muertos van a resucitar y nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados con él en las nubes. Ahora, sabemos a ciencia cierta que el apóstol Pablo no creía que Cristo iba a venir en sus días. Y eso lo encontramos en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Porque fíjense, nos dice en primera de Tesalonicenses 5, que cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, alguna gente dejó de trabajar. Digo, si Cristo viene pronto, entonces no trabajemos más. Y la iglesia se llenó de un montón de gente ociosa. Entonces el apóstol Pablo ve necesario escribir una segunda epístola, corrigiendo la mala comprensión que tenían de la primera, de lo que él había dicho. Versículo 1 del capítulo 2, de segunda de Tesalonicenses. Empero, os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida, la palabra venida allí es la palabra parusía, muy importante palabra, más adelante en el capítulo. Dice, empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu. Cuando dice por espíritu, está hablando de probablemente alguien que profesa ser un profeta. Es decir, si viene alguien diciendo que tiene el espíritu o la voz profética. Ni por palabra, es decir, alguien que trae el chisme de que el apóstol Pablo me dijo que Jesús iba a venir en nuestros días. Ni por carta, es decir, aún una carta que viene firmada por Pablo, dice, no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El día del Señor no está cerca. Óigame. Ahora, si la venida del Señor no está cerca en los días de Pablo, ¿por qué Pablo diría tal cosa? Volvamos a la profecía que hemos estudiado esta semana. La profecía de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Yo pregunto, ¿el imperio romano fue el último imperio que gobernó?
¿El Imperio Romano fue el último poder que va a gobernar el mundo? No. ¿Qué viene después del Imperio Romano? 1260 años. Luego la tierra va a ayudar a la mujer. Luego a la bestia se le va a sanar la herida. Y luego viene Cristo para destruir a este poder. Pablo está diciendo, y se va a referir a Daniel 7, está diciendo las profecías de Daniel 7 y Apocalipsis 13, bueno, Apocalipsis 13 no había sido escrito todavía, pero Daniel 7 sí, está diciendo la profecía de Daniel 7 indica de que el Señor Jesucristo no va a venir en nuestros días. Van a pasar muchos siglos, un par de milenios, antes de que Cristo venga. Noten el versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera. Porque no vendrá ¿quién? Cristo, según el contexto, porque no vendrá sin que venga antes, ahora vamos a estudiar varias características, sin que venga antes la apostasía. Ahora, fíjense bien, la razón por la cual la gente interpreta mal las profecías es porque no busca el marco histórico. Cuando el profeta está escribiendo y cuando se cumple finalmente lo que está diciendo. Yo pregunto, ¿en qué imperio está escribiendo el apóstol Pablo? Roma. Y dice aquí que Cristo no vendrá sin que haya, primero, ¿qué cosa? La apostasía. Ahora, a la luz de las profecías que hemos estudiado, ¿cuál es esa apostasía? ¿Cuál periodo es el periodo de la apostasía? ¿El dominio de cuál poder? El cuerno pequeño y la bestia. ¿Ven los dos puntos? Pablo escribe en los tiempos de Roma. Dice, Cristo no vendrá sin que haya primero, ¿qué? La apostasía. Y quiero que noten que no dice una apostasía, en términos generales. No dice, Cristo no vendrá sin que haya apostasía. Tiene en el idioma griego el artículo definido, la apostasía. Esta es una apostasía definida, de la cual el apóstol Pablo ya les había hablado, veremos más adelante en el capítulo. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué significa la palabra apostasía? Yo pregunto, ¿una persona que desde su nacimiento es atea, es una apóstata? No. ¿Sabe lo que significa apostasía? Significa cuando una persona perteneció y se salió. Es más, esta palabra apostasía viene del griego apostenai, que se usa en los escritos de los escritores clásicos de Roma para describir a un barco que el ancla no es suficientemente pesada y está arrastrando el ancla cuando el viento sopla y se está yendo del puerto. No puede irse del puerto al menos que haya estado en el puerto. Ahora el apóstol Pablo en Efesios también dice que no seamos llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. ¿Ven? Ahora yo pregunto entonces, ¿esta apostasía va a ser una tremenda apostasía? ¿La apostasía? Claro que sí. ¿Es una apostasía específica? Muy específica. La apostasía significa que una vez los que apostatan estaban con Dios y se extraviaron. ¿Cómo no? Sigamos leyendo el versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y ahora escuchen. Y se manifieste, esa palabra manifieste, ¿saben cuál es esa palabra manifieste? La palabra apocalipsis. ¿Saben cómo se traduce la palabra apocalipsis? En Apocalipsis 1:1 se traduce la revelación de Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo contrario de revelar algo? Ocultarlo. Este poder en los días de Pablo, ¿cómo está?
oculto. Pero en un tiempo, ¿qué va a hacer? Se va a manifestar o se va a revelar por lo que es. Ahora, dice, se manifieste el hombre de qué? El hombre de pecado. Ahora escuchen bien. ¿Saben ustedes que todas estas profecías, la de Daniel 7, la de Apocalipsis 13 y esta de Segunda de Tesalonicenses 2, enfatiza que este es un poder que depende del hombre? En Daniel 7 dice que este poder, el cuerpo pequeño, tiene ojos de hombre. Y los ojos en la Biblia representan sabiduría. Recuerden que estamos hablando de símbolos. Y es decir, este es un sistema que depende de la sabiduría humana. En Apocalipsis 13, la bestia tiene número de hombre. ¿Cuál es el número del hombre? El 6, ¿verdad? ¿Qué día fue creado el hombre? El sexto día. Este es un sistema que quiere quedarse en el sexto día y no quiere el séptimo. Y aquí se le llama hombre de pecado. Los tres pasajes enfatizan que en realidad este es un sistema que depende sobre la sabiduría y las proezas que humanas. Ahora, ¿qué es pecado? Vamos a buscar Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3 y el versículo 4. Algunas personas dicen, no, yo no tengo que guardar la ley porque yo estoy bajo la gracia. Pero ¿saben algo? Usted no puede tener gracia si no hay ley. Porque la ley es la que le muestra a usted que es pecador y que necesita la gracia. Si usted no tiene ley, la ley revela el pecado. Si usted no tiene la ley que le revela el pecado, entonces usted no se va a sentir pecador y por lo tanto no va a ir a Cristo. Así que lo que quiere el diablo es eliminar la ley para que no nos veamos pecadores y no vayamos a Jesús. Así que usted elimina la ley y usted está eliminando la necesidad que tenemos ¿de quién? De Cristo. Porque está eliminando el pecado. Ahora, note lo que dice. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión. ¿Qué significa transgresión? Significa quebrantar la ley. ¿Hay algún paralelo entre el hombre de pecado y el cuerno pequeño? ¿Qué quiso hacer el cuerno pequeño? Cambiar la ley. Aquí dice que el hombre de pecado es un hombre que se deleita en la transgresión ¿de qué? De la ley. Y déjeme decirles, no necesita enseñar que hay que transgredir toda la ley. Lo único que tiene que decir es que no tenemos que guardar uno. Note lo que dice en el libro de Santiago, para que ustedes se den cuenta. Santiago, capítulo 2. Santiago, el capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Así que el hombre de pecado no dice que va a atacar la ley, dice que va a tratar de cambiarla. Y si cambia el día, usted está guardando el día que no es y está desobedeciendo la ley, y cuando usted quebranta uno, los está quebrantando todos. ¿Está claro? Ahora, volvamos a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿Va a tener esta apostasía que ver con el pecado, con la ley? ¿Cómo no? ¿Ya vimos eso en cuanto al cuerno pequeño? ¿Cómo no? ¿Vimos que el cuerno pequeño es un sistema cristiano que apostató? ¿Una iglesia que apostató? Claro que sí. Lo hemos visto claramente esta semana. Luego dice, y se manifieste el hombre de pecado, ¿el qué? El hijo de perdición.
Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué usa ese nombre, hijo de perdición? ¿Saben ustedes que solo hay una persona fuera de este pasaje a quien se le llama el hijo de perdición? A Judas Iscariote. Es decir, este poder va a ser como ¿quién? Como Judas. Vamos a Juan 17 y el versículo 2, para que ustedes vean eso. Juan 17 y el versículo 12. Juan 17, 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que se cumpliese, ¿qué cosa? Para que se cumpliese la Escritura. Es decir, este sistema no solo va a apostatar de la verdadera fe, que significa que al principio tenía la fe correcta, no solo va a inmiscuirse con la santa ley de Dios, sino que nos dice aquí que va a ser un poder semejante a Judas. Ahora, es necesario entonces hablar un poco de Judas. ¿Quién era Judas? ¿Era de los de afuera o de los de adentro? De los de adentro. Era uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Qué era Judas? ¿Cuál era su trabajo? Era el tesorero. Le gustaba la plata. ¿Qué les parece? Vamos a ver para qué le gustaba. Juan 12. Mantengan su lugar ahí en 2 de Tesalonicenses, porque vamos a volver allá de otros textos que vamos a leer. Vamos a Juan 12 y el versículo 6. Dice, mas dijo, esto es cuando la mujer ungió los pies de Jesús, ¿recuerdan? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, porque él dijo, esto debería haberse vendido y dado a los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Yo pregunto, Judas profesaba querer mucho a los pobres, pero ¿qué hacía? Amontonarse la ¿qué? La plata. Yo pregunto entonces, ¿este sistema va a ser un sistema supremamente rico que habla sobre la necesidad de ayudar a los pobres, pero que es un poder avaricioso y codicioso del poder y del dinero? Claro que sí. Mañana vamos a leer en Apocalipsis 17, dice que esta ramera está vestida de oro y de plata, de púrpura, de escarlata, de piedras preciosas. Es un sistema rico que vive hablando de ayudar a los pobres, pero es un poder avaro, un poder codicioso, que en realidad no tiene ningún interés en los pobres. Ahora yo pregunto, ¿este individuo Judas engañó a todo el mundo hasta el mismo momento? Los discípulos creían que él era bueno, que era una ventaja tenerlo como uno de los discípulos. Claro que sí. Es más, dicen el deseado de todas las gentes, que cuando Jesús le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo presto, ellos creían que Jesús estaba mandando a Judas a hacer un mandado. Y dice la sierva de Dios de que ellos consideraban que este era un hombre que era una bendición tenerlo en el círculo especial de los discípulos. El punto clave es que el anticristo de 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, no va a ser un ateo que ataca a Cristo desde afuera, sino que va a ser un sistema que profesa a Cristo y que lo va a traicionar. Note lo que dice Juan 13 y el versículo 18. Juan 13 y el versículo 18. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora,
Este concepto, esta cita viene del Antiguo Testamento. Y quiero que noten lo que dice en el Antiguo Testamento, porque es más fuerte en el Antiguo Testamento que donde lo citó Jesús. Vamos al Salmo 41. Salmo 41 y el versículo 9. Dice allí lo siguiente. Escuchen. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, ¿era una persona muy cerca de Jesús? Sí. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí ¿el qué? El calcañar. Ahora yo pregunto, ¿quién es el poder que domina a la bestia? ¿Quién en realidad domina a la bestia? ¿Cuál es el poder que está detrás de lo que hace la bestia? Satanás. Recuerda que en Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio a la bestia su trono, su autoridad, su poder y su autoridad. Es decir, la bestia recibe el poder del dragón. El cuerno pequeño también sale de la cabeza del dragón. El dragón representa a los gobiernos del mundo, pero ¿quién es el que está detrás de esto? Es Satanás. Todo lo que hace el cuerno pequeño y la bestia es inspirado por Satanás. Es un sistema controlado por Satanás. Ahora, noten lo que se dice de Judas en Juan 6 y el versículo 70. Juan 6 y el versículo 70. Noten lo que dice Jesús. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Ahora, ¿qué significa uno de vosotros es diablo? ¿Será que el diablo se disfrazó de Judas? No. Escuchen, el diablo se manifiesta en el mundo a través de los sistemas que usa. Vamos a anotar uno o dos textos más para que entiendan cómo es que se volvió el diablo. Lucas 22 y el versículo 3 y 4. Lucas 22 y el versículo 3 y el versículo 4. Dice, y entró Satanás en Judas. ¿Cómo es que Judas es diablo? Porque el diablo se le metió. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño, el diablo se le metió? A la bestia, el diablo se le metió. Es un sistema cristiano apóstata. Dice tener poder para cambiar la ley. Es un sistema rico, pero avaro, que dice amar a los pobres. Pero que cuando hay un desastre en Latinoamérica, dice todos los gobiernos del mundo, manden ayuda. Versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaba. Yo pregunto, este sistema del cual hemos estudiado esta semana, entregó a muerte a los santos de Dios, a los magistrados y a los gobernantes. Lo mismo que hizo Judas, lo hizo ¿qué? El sistema. Ahora notemos un texto más sobre esto mismo. Note lo que dice en Juan 13 y el versículo 2. Juan 13 y el versículo 2. Dice, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Es decir, Judas entregó a Cristo porque ¿quién quería que se lo entregara? Satanás. ¿Quién está detrás del poder de la bestia? ¿Quiere usted estar en un sistema que está controlado por Satanás? Dicho sea de paso, leímos un texto anoche de Apocalipsis 18 a donde dice que Babilonia está llena de todo espíritu inmundo, de toda ave sucia y aborrecible. ¿Eso suena como un lugar donde le gustaría estar a usted? Por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo entregó Judas a Jesús?
¿Cómo entrega este sistema a Jesús? Fíjense, con un beso. Capítulo 26 de Mateo, versículo 48 al 50. Mateo 26 y el versículo 48 al 50 dice: Y el que le entregaba les decía, o les había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. ¿Al que yo qué? Besare. Y luego que llegó a Jesús, dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En otro de los evangelios dice: entregas al maestro con un beso. ¿Profesaba Judas ser leal a Jesús? Solo hasta el último momento la gente descubrió que él era un anticristo. El punto clave es que el enemigo de Cristo no se levanta de afuera, sino ¿de dónde? De adentro de la iglesia. ¿A dónde debemos esperar al anticristo entonces? Allá en Israel. Se va a levantar allá en Jerusalén. ¿Se va a sentar dónde? En la iglesia. Vamos a mirarlo. Vamos otra vez a 2 de Tesalonicenses 2. Versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora escuchen el versículo 4. ¿Qué hablaba el cuerno pequeño? Grandes cosas. ¿Y la bestia qué hablaba? Grandes cosas y blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Debe preguntarles, cuando nosotros queremos el perdón de los pecados, ¿qué necesitamos hacer? ¿Orar a quién? Orar al Padre. ¿A través de quién? A través de Cristo. Es decir, ¿quién es el que se encuentra verdaderamente en el templo? Cristo intercediendo por nosotros delante de su ¿qué? De su Padre. Dice en Hebreos 7:25 que Él vive siempre para interceder por nosotros. Usted recuerda que hablamos de blasfemia. Blasfemia es cuando un hombre se declara Dios. Y cuando dice que tiene poder ¿de qué? De perdonar pecados. Jesús dijo: no llames a ningún hombre en esta tierra tu Padre. Porque uno es vuestro Padre, el Dios que está en el cielo. Además de eso, ustedes recuerdan que Cornelio, cuando se encontró con Pedro, ¿qué hizo Cornelio? Se postró. ¿Y qué le dijo Pedro? Bésame el pie. ¿Qué le dijo? Supuestamente Pedro fue el primer papa, dicen. Pero cuando Cornelio se inclinó, ¿qué dijo Pedro? Levántate de allí, porque yo soy hombre como tú. Pedro no profesaba ser Dios en la tierra, ni profesaba ser el representante exclusivo de Dios en la tierra. La Biblia dice que todos nosotros somos testigos de Jehová. Pero no estoy hablando de la denominación. Ahora, noten el versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. ¿Es lo mismo que hizo el cuerno pequeño? Cuando habló blasfemias contra el Altísimo. Es lo mismo. Yo pregunto entonces, ¿este hombre de pecado es el mismo cuerno pequeño? ¿Es la misma bestia? Claro que sí. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¡Wow! También quiere exigir ¿qué cosa? ¿Qué exige la bestia en Apocalipsis 13? Todos adoraron a la bestia, dice. Porque la bestia quiere adoración en lugar de Dios. Por eso este sistema es tan peligroso, porque todo lo que enseña este sistema es
para extraviar los ojos de la gente de Cristo y de Dios y ponerlos en la iglesia y en los sacerdotes. El problema es que a usted no lo puede salvar la iglesia. A usted no lo puede salvar un sacerdote, solo lo puede salvar Dios y Cristo. Por eso es tan serio lo que hace la bestia. Es asunto de salvación. Porque si usted está mirando a donde no es, se va a perder. Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Por si acaso. Yo creo que podría haber dicho eso de una forma más sencilla. Podría haber dicho, se hace Dios. Pero fíjense lo que dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Es decir, es uno que cree que puede tomar el lugar de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿qué es el templo de Dios? ¿Vamos bien? ¿Qué es el templo de Dios? ¿Saben lo que dice los falsos sistemas proféticos? Escuchen bien. Ustedes recuerdan que hemos hablado de las dos características. El cuerno pequeño piensa que puede cambiar los tiempos y la ley. No solo ataca la ley, sino la interpretación profética correcta. ¿No es cierto? ¿Qué hace Dios para contrarrestar eso? Él levanta un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué cosa? Un verdadero profeta que va a mostrar cómo las profecías se van a cumplir en verdad. Dios levanta el remanente para contrarrestar la bestia y el cuerno pequeño. ¡Qué tremenda responsabilidad, hermanos y hermanas, nos ha dado Dios como adventistas del séptimo día! Hay que mostrarle a la gente estas cosas. Yo no quiero que nadie se pierda. Que nadie esté en esos sistemas de los cuales hablan las profecías. ¿Sabe lo que enseñan? Todos los libros protestantes que yo he leído, los protestantes conservadores, o sea, no estoy hablando hay grupos protestantes como las grandes iglesias, las que eran las grandes iglesias en el siglo pasado, la iglesia metodista unida, la presbiteriana unida, la luterana unida, la iglesia de Cristo unida. Si tiene la palabra unida, lo más probable es que esa iglesia no cree en la inspiración de la Biblia. Dice que la Biblia era un producto de esa época y no creen que la Biblia haya profetizado nada. Lo que dicen es que los autores de la Biblia escribieron las profecías después que ocurrieron las cosas para hacerlas pasar por profecías. Iglesias cristianas. Pero a esas no me refiero porque esas iglesias están muriendo. Las iglesias que están creciendo son las iglesias evangélicas. Las iglesias conservadoras que creen en la inspiración de la Biblia, por lo menos dicen creer, y quieren poner su vida en armonía con lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que sin excepción todas estas iglesias enseñan, y entre los grandes líderes que enseñan esto, está Tim LaHaye? ¿Han oído hablar de Tim LaHaye? Hal Lindsey. ¿Han oído de Hal Lindsey? La agonía del planeta Tierra. Pat Robertson. Uno que ha caído de la gracia, Jimmy Swaggart. Benny Hinn. Nómbrenme cualquiera de esos. Uno gordito, ¿cómo es que se llama? John Hagee. ¿Saben que han visto a John Hagee alguna vez? Que tiene su iglesia por allá en Texas. Sin excepción, escuchen lo que les voy a decir, todos estos evangelistas de la televisión creen que cuando aquí dice que se va a levantar el anticristo en el templo de Dios, que se va a reconstruir el templo en Jerusalén y que allá se va a sentar un anticristo que es ateo y que ataca a la iglesia cristiana, los que quedan de la iglesia cristiana, los que no se fueron en el rapto secreto. Es decir, ellos dicen, el anticristo todavía no se ha levantado. El cuerno pequeño y la bestia, eso nada tiene que ver con cosas que han pasado. ¿Está eso en armonía con lo que hemos estudiado esta semana? No, porque las profecías se cumplen en cadena, ¿sí o no? Un evento después de otro evento después de ese, sin interrupción, sin interludios, sin paréntesis.
Por eso Dios nos ha dado este sistema. Él dice, yo quiero que tú sepas exactamente dónde estamos en la historia. Y yo quiero que tú sepas cuáles son los poderes peligrosos del mundo, para que te escapes del poder de ellos. Ahora, ¿qué es el templo de Dios? Bueno, una cosa les puedo decir, el templo de Jerusalén no es el templo de Dios. Vayan conmigo a Mateo 21. Mateo 21. ¿Recuerdan ustedes la entrada triunfal? Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. ¿Dónde terminó Jesús su entrada triunfal? No, ese día, cuando entró en la entrada triunfal, ¿hasta dónde llegó? Al templo. Y yo quiero que ustedes noten cómo llamó Jesús el templo. Dice en el versículo 11, versículo 12, y entró Jesús en el ¿qué? En el templo de Dios. ¿Dónde entró Jesús? ¿Cuál era el templo de Dios en este tiempo? No, en este tiempo no era la iglesia, era el templo de Jerusalén. Dice que entró al templo de Dios, este es el templo literal. Sigue diciendo, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice, escrito está, mi casa. ¿Cómo lo llamó? Mi casa. Yo pregunto, ¿el templo de Jerusalén, cuando Jesús entró, era el templo de Dios? ¿Era la casa de Cristo? Claro que sí, pero ahora vayan al capítulo 21 y el versículo 33. Ve, lo que pasa es que las iglesias no estudian estas cosas. Sencillamente escuchan lo que dice un predicador. Por ejemplo, uno de los pasajes favoritos que usa la gente para mostrar la doctrina del rapto secreto es Primera de Tesalonicenses 4, a donde dice, el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ellos dicen, esa es la venida secreta de Cristo. Yo nunca he oído una trompeta secreta. La voz del arcángel, ¿no es? Levántate. Y con aclamación significa con grito. En inglés se usa la palabra shout. Y usan ese pasaje para hablar de que Cristo 7 años antes que venga en gloria va a venir a llevarse a los cristianos secretamente al cielo. Cuando el pasaje enseña exactamente lo contrario. Que la segunda venida de Cristo será gloriosa y poderosa. Ahora, noten el versículo 33. Oíd otra parábola. Jesús está en el templo enseñando esto. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Qué representa la viña? El pueblo de Israel. En un momento va a estar claro eso. La cercó de vallado, es decir, le puso una cerca, esa es la ley. Cavó en ella un lagar y edificó una torre. La torre es el templo. Y la dio a renta a labradores y se partió lejos. ¿Quiénes son los labradores de la viña? El pueblo literal de Israel. Y ahora escuchen. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron y al otro apedrearon. Esto está hablando de lo que pasa desde el momento cuando Dios escoge a Israel y lo hace su pueblo en el monte Sinai hasta el cautiverio de Babilonia. Lo que hicieron fue todo el tiempo apedrear y maltratar a los profetas de Dios. Ahora, Dios los sacó de Babilonia, los libró del cautiverio y les dio otra oportunidad. Note lo que dice el versículo 36. Fíjense qué misericordioso es Dios. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les mandó a su hijo. ¿Quién es el hijo? Cristo. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña. ¿Murió Jesús fuera de Jerusalén? ¿Cómo no? Y le mataron.
Ahora Jesús hace una pregunta. Pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué va a hacer con ellos? Dice Jesús. Y ellos no han caído en cuenta que Él está hablando es de ellos. Versículo 41, dícenle, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a ser quitado el reino a quiénes? A los judíos, y le va a ser dado a otros, ¿qué? Labradores. Versículo 43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Y será qué? Y será dado a gente que haga los frutos de él. ¿Qué representan los frutos? ¿Qué son los frutos? ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. ¿Y qué recibió? ¿Quién recibió el Espíritu Santo para producir el fruto en el día del Pentecostés? La iglesia de Cristo. Ahora, quiero que vayamos rápidamente al capítulo 23. Jesús sigue enseñando en el templo, sigue hablando en el templo, y cuando termina sus enseñanzas en el templo, note lo que dice, empezando en el versículo 30. Versículo 29 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Pero ya están planeando matar a Cristo. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. ¿Qué significa henchir la medida? Significa que la copa se llenó. Henchid la medida de vuestros padres. Y luego le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Y ahora escuchen, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cuando Jesús entró ¿a dónde? Al templo de Dios. Y Jesús dijo, esta es ¿qué? Mi casa. Pero cuando termina de hablar en el templo y lo rechazan, Él sale y dice ¿qué cosa? Vuestra casa os es dejada desierta. Así que el templo de Jerusalén, ¿la casa de quién es? No es de Cristo. No es el templo de Dios. Ahora, ¿qué es el templo de Dios? ¿Creen ustedes que sería bueno que el mismo apóstol Pablo nos explicara qué es el templo de Dios? Yo creo que Pablo sería el mejor intérprete de lo que es el templo de Dios. Vamos rápidamente a 2 de Corintios, el capítulo 6. 2 de Corintios 6. Debe preguntarles, ¿qué era lo que habitaba en el templo? ¿Cómo se llamaba la gloria que estaba en el templo? La Shekinah, la gloria de Dios estaba en el templo. Ahora, noten lo que dice 2 de Corintios 6. Y el versículo 14, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. ¿Cómo? Él está hablando a la iglesia de ¿qué? De Corinto. ¿Y qué está diciendo? Ustedes son ¿qué? Entonces, ¿qué es el templo hoy en día? La iglesia.
La iglesia. Dice, vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es el templo de Dios? La iglesia de los Corintios. Y cualquier otra iglesia, porque no solamente dice a los Corintios que es el templo de Dios. Ahora, note lo que dice en 1 de Corintios, el capítulo 3. 1 de Corintios 3, y vamos a leer los versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois qué? ¿Es la misma expresión que hallamos en 2 de Tesalonicenses? Sí. Y dicho sea de paso, los corintios no eran judíos, eran paganos la mayoría. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y ahora, ¿cuál es la Shekinah? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios, ¿a quién le está quitando el puesto? A Dios, al Espíritu Santo. Dice, versículo 17, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, dos textos más, rapidito. Libro de los Efesios 2. Efesios 2. Y el versículo 19. Efesios 2, 19. Yo quiero que esto quede clarísimo. ¿Ustedes creen que es bueno dejar que Pablo nos diga qué significa el templo de Dios? ¿O ustedes creen que es mejor dejar que Benny Hinn nos diga qué es el templo de Dios? Yo creo que es mejor dejar que Pablo explique a Pablo. Note lo que dice Efesios, el capítulo 2 y el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Está hablando de los gentiles, ¿verdad? Sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Ahora escuchen. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuáles son los fundamentos de este nuevo templo? ¿Piedras? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Es este un templo literal o espiritual? Espiritual, porque dice que están edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Usted no edifica a una estructura como esta encima de una persona. ¿Y quién es la piedra principal del ángulo? Cristo. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es el templo? La iglesia. Entonces, volvamos a 2 de Tesalonicenses 2 y hagámonos la pregunta. ¿De a dónde se va a levantar el anticristo? ¿Va a ser un poder eclesiástico? Claro que sí, está clarito aquí. Ahora, vamos a estudiar rápidamente el resto. Versículo 5 de 2 de Tesalonicenses 2. El apóstol Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, esto no es nada nuevo, yo ya se los dije a ustedes. ¿Cómo es que no se acuerdan? Y el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide. En los días del apóstol Pablo había algo que impedía que se manifestara este hombre de pecado. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Yo pregunto, ¿había algo en los días de Pablo que estaba impidiendo que este poder se manifestara? Según este versículo, ¿había algo que estaba impidiendo que este poder se manifestara? Sí, dice, hay uno que impide. En inglés la palabra es one who restrains. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que no hacía posible que se manifestara este poder? ¿Cuándo es que este poder se levantó y podía ejercer su poder? Cuando pudo emplear ¿qué cosa? El poder civil.
Es decir, lo primero que había que hacer era quitar ¿qué cosa? El poder civil para que la iglesia pudiera ejercer control. Déjenme leerles una cita aquí del libro Conflicto de los Siglos, muy interesante. La página 53, dice la sierva de Dios, y esto es una traducción. La hermana Guaya escribió en inglés, y a veces las traducciones no las traducen estrictamente como debe ser. Así que yo les voy a decir cómo dice esto, aquí en la traducción y cómo dice en inglés. Dice en la traducción, el espíritu de avenencia. La palabra en inglés es compromise. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado. En inglés dice, was restrained. Por algún tiempo, por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Es decir, mientras la iglesia era perseguida por el Estado, ¿qué pasaba? Estaba bien. Cuando el Estado deja que la iglesia lo use, viene ¿qué cosa? La apostasía. Ahora, volvamos a 2 de Tesalonicenses 2, dice en el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Y aún en los días de Pablo estaba obrando este misterio de iniquidad. Y dicho sea de paso, cuando habla de iniquidad aquí, también hay a veces en la Biblia los traductores traducen diferentes formas y usted no puede conectar los versículos, al menos que conozca los idiomas originales. Pero cuando dice el apóstol Pablo que el misterio de iniquidad ya quería manifestarse en sus días, la palabra iniquidad aquí es la misma palabra en 1 de Juan 3:4 que se traduce transgresión de la ley. En inglés, por eso dice, the mystery of lawlessness is already at work. El misterio que ataca la ley ya estaba obrando en los días del apóstol Pablo. Solo estaba esperando que fuera quitado ¿qué cosa? El poder imperial para luego sentarse y dominar la bestia. Ahora, yo pregunto, ¿este poder iba a tener más que una etapa? ¿Cómo no? Note lo que dice el versículo 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, la misma palabra otra vez, lawless one, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo pregunto, ¿es este el último poder que va a gobernar el mundo? ¿Antes que Cristo venga? Sí, porque aquí dice claramente que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su parusía, de su venida. Ahora, ¿cuál es el último poder que tenemos en Daniel 2? Antes de la venida de Cristo. El barro mezclado ¿con qué? Con el hierro. ¿Cuál es el último poder que tenemos en Daniel 7? Antes que venga Cristo. El cuerno pequeño. ¿Cuál es el poder que tenemos en Apocalipsis 13? La bestia. Entonces este hombre de pecado que es destruido cuando Cristo venga, ¿es lo mismo que el cuerno pequeño y la bestia y el barro? Claro que sí. No necesita usted tener un PhD para llegar a esa conclusión, porque estamos siguiendo el mismo orden de estudio. Ahora, antes que sea destruido, note lo que dice el versículo 9. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Ahora note esto. El versículo 8 nos dice que este poder va a ser destruido con el resplandor ¿de qué? De la parusía de Jesús. El resplandor de la venida de Jesús. Pero ahora escuchen, antes que Cristo venga en su venida, en su parusía, Satanás mismo va a falsificar esa venida de Cristo. Y ustedes, ¿cómo sabemos eso, pastor? Lamentablemente no se traduce como debería ser. El versículo 9 dice, a aquel inicuo cuya parusía, la misma palabra, cuyo advenimiento es según operación de quién?
de Satanás. Es decir, este poder es destruido por la parucía de Cristo, por su venida. Pero antes, dice que hay uno que viene en su parucía. Es decir, va a falsificar ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. ¿Han leído ustedes alguna vez en el conflicto de los siglos donde la hermana White habla de la falsificación de la segunda venida? ¿Han leído en Mateo 24 donde dice, si alguno dijere aquí está el Cristo allá, no salgáis? De eso está hablando aquí. Y yo pregunto, ¿qué va a hacer este falso Cristo que va a decir que Él es Cristo en persona? Note lo que dice el versículo 9. Al aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. ¿Qué va a hacer el falso Cristo que va a falsificar la venida de Cristo? Va a hacer tres cosas, dice aquí: potencias, señales y milagros. Ahora escuchen, solo hay un versículo más en toda la Biblia que usa estas mismas tres palabras. ¿Creen que sería bueno buscar ese versículo donde se usan las mismas tres, que son potencias, señales y milagros? Ahora vamos al libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22, Hechos 2:22. O sea, este falso Cristo viene por operación ¿de quién? De Satanás. ¿Saben cuál es la palabra griega que se usa allí? Es la palabra operación, es la palabra energeian. ¿Qué palabra adquirimos en español de energeian? Energía. Es decir, este falso Cristo va a ser energizado ¿por quién? Por Satanás. Ahora noten Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Esto está hablando de Jesús. Varón aprobado de Dios entre vosotros. ¿En qué? No se traducen las palabras igual, pero son las idénticas tres palabras en el idioma original. En maravillas y prodigios y señales. ¿Y de dónde adquirió Jesús la energía para hacer eso? Que Dios hizo por Él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Yo pregunto entonces, cuando se falsifique la venida de Cristo, el falso Cristo va a hacer las mismas cosas que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Va a sanar enfermos? ¿Va a echar demonios? Aparentemente va a levantar muertos. No digo que va a levantar, pero aparentemente va a levantar muertos. Va a hacer grandes milagros. Y la mayoría del mundo cristiano sabe que yo no tengo dudas de que de pronto donde se va a aparecer es en el templo, en Jerusalén. Es muy posible. Yo no estoy diciendo que no se va a construir el templo en Jerusalén. No estoy diciendo que Satanás no se aparezca allá en el templo. Pero si se aparece allá, ¿qué va a decir la gente? Dicen, no era en Roma, era en Jerusalén. Y van a ser engañados. Ahora, vamos a nuestra conclusión. Otra vez a segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Llegamos al clímax más importante. Versículo 9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. O sea que las iglesias que dependen sobre los milagros y las señales y los prodigios serán fácilmente engañadas. Entonces, si no podemos confiar en los milagros y los prodigios y las señales, porque el diablo también lo puede hacer, ¿sí o no? El diablo también hace señales, prodigios y milagros, todo lo que hizo Cristo. Entonces, ¿cómo sabe usted si es Cristo o si no es Cristo? Sigamos leyendo, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ahí está otra vez la palabra lawlessness, con todo engaño de los que quieren transgredir o desobedecer la ley, en los que perecen. Ahora, ¿por qué perecen? Por cuanto no recibieron el amor de la ¿qué? De la verdad para ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente sigue los milagros y las señales
y la potencia y todas estas cosas milagrosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que este es Cristo cuando es el anticristo? Porque no aman, ¿qué? La verdad. Y eso es lo triste, ¿saben? Las iglesias cristianas hoy en día les encanta lo sensacional y lo espectacular. Al menos que no hay saltería y baile y palmadas y saltos y gritos. Dicen, la gente no sabe adorar. Al menos que haya sanamientos y lenguas y lo espectacular. Dice, no, eso no puede ser de Dios. Pero mi Biblia dice que los que se guían por milagros, señales y prodigios serán engañados. Porque lo que lo va a proteger a usted del engaño es el amor a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuánto de la palabra? Así que menos esa parte que dice que el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. Menos esa parte. ¿Ah? ¿Incluye eso? Yo pregunto, si yo fuera un curandero, ¿cuánta gente habría en este lugar esta noche? Si aquí tuviéramos una banda de gospel music, ¿cuánta gente habría aquí? Habríamos que tener 3 turnos. Porque a la gente le encanta lo espectacular y lo sensacional. Pero cuando uno les presenta la verdad, no, eso no me gusta. El apóstol Pablo dijo que en los últimos días iba a venir gente con comezón de oír. Lo que significa es que les pican las orejas. Entonces ellos le dicen a un maestro, mira, me vas a enseñar lo que yo quiero escuchar. Me vas a rascar las orejas. Entonces el maestro dice, sí, yo te enseño lo que tú quieres oír. Yo te las rasco. Entonces, entonces sí me puedes enseñar. Eso es lo que significa comezón de oír. Y dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, se van a amontonar maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír. Y la Biblia dice que esos van a ser los que serán engañados. Noten el versículo 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Y en el contexto, la mentira es la falsa segunda venida de Cristo. ¿Sabe usted que la mayoría de los cristianos van a ser engañados por la falsa venida de Cristo? Oh, pastor, eso no es posible. Pues, ¿saben? Mateo 24, donde habla que si te dicen que el Cristo está aquí o allá, eso no fue dicho por Jesús para los romanos, eso fue dicho para sus discípulos. Y ese sermón lo empezó Jesús diciendo, mirad que nadie os engañe. A ustedes, mis discípulos, mirad que nadie os engañe. Versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la transgresión de la ley. Es la misma palabra, anomías, que está en 1 Juan 3:4. Así que si usted está en una iglesia donde le dice, no, tú no tienes que guardar la ley, eso fue clavado en la cruz. Yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, no importa lo que yo haga. Tienen que huirle a ese lugar como a la lepra. Hoy en día como al SIDA. Porque la Biblia dice que los que se van a perder, dice que prefirieron la transgresión de la ley. Por eso la Biblia dice que Dios tendrá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Esa es la característica del remanente. Y un pueblo que va a enseñar las profecías como las hemos estado enseñando aquí. Una interpretación correcta de las profecías. Y enseñar que por amor a Dios es posible guardar todos los mandamientos de Dios.
Y no hay sino una iglesia en el mundo que cuadra con esas características, que es la iglesia adventista. Se levantó poco después de 1798 en los Estados Unidos, en la tierra. ¿Ve? Exactamente donde dice. Después de 1798 se levanta una bestia de la tierra, y luego en la tierra Dios levanta a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, Apocalipsis 12 no solamente nos dice cuándo, sino dónde. Y que enseña que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, inclusive el sábado, y que tiene una interpretación correcta de las profecías. ¿Entendieron el pasaje que estudiamos esta noche? Qué fácil es cuando dejamos que la Biblia se explique ella misma, ¿verdad? Si usted quiere saber quién es el hijo de perdición, no busque en los periódicos. ¡Ay! Ten misericordia, Señor. Se para un predicador y dice cualquier disparate. Dice, ¡no, el anticristo! ¡Ese es Saddam Hussein! Y todo el mundo en la iglesia, ¡amén! Cuidado con eso. Cuidado con eso. Si queremos saber quién es el hijo de perdición, buscamos esa expresión en otras partes de la Biblia. Si queremos saber qué es el templo de Dios, lo buscamos en la Biblia. Si queremos saber qué significa el hecho de que se deshace de la ley, lo buscamos en la Biblia. Otro poder que dice, si quiere colocarse en lugar de Dios, buscamos eso del cuerno pequeño. Dejamos que la Biblia se explique sola. Y entonces ya usted no especula, usted no le está metiendo a la Biblia nada, no está inventando nada, está sacando de la Biblia lo que Dios ya metió allí. Así que cuán importante es la verdad. ¿Cuán importante? Es asunto de vida y muerte. Algunos dicen, no, pastor, pero yo tengo el Espíritu. Si usted dice que tiene el Espíritu y no necesita la verdad, ese es otro espíritu. Porque el Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana, dijo a la mujer samaritana que debemos adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y la Biblia llama al espíritu el espíritu de verdad. Juan 16:13. Y además de eso, el espíritu tiene una espada, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca obra independientemente de la palabra, siempre obra a través de la palabra. Y si no se obedece la palabra, ese es otro espíritu. ¿Está claro? Ahora yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos entendieron el tema que estudiamos esta noche? ¿Cuál sistema se está describiendo aquí en 2 Tesalonicenses 2? ¿Cuál sistema? El cuerno pequeño. ¿Y cuál sistema es ese en el mundo hoy? ¿Roma qué? Roma papal. Todas las características están claras. ¿Profesa ser una iglesia cristiana? ¿Profesa tener a Dios en la tierra? ¿Profesa haber cambiado la ley? ¿Se levantó después del tiempo cuando escribe el apóstol Pablo? ¿Existirá hasta que Cristo venga? ¿Pisotea la verdad de Dios? Todas las características cuadran perfectamente, al igual que las otras profecías que hemos estudiado. Ahora, yo no quiero concluir esta noche sin hacer un llamado a aquellas personas en nuestro medio que todavía no han tomado su decisión de unirse al remanente de Dios. Qué privilegio pertenecer al remanente de Dios. Quiero preguntar primero, ¿cuántos de los que pertenecen a la iglesia remanente quieren darle gracias a Dios por haberles revelado estas grandes verdades de su palabra? Gloria al Señor. Qué gran mensaje tenemos para el mundo. No nos sentemos encima de la verdad. Dejemos alumbrar nuestra luz. Yo quiero hablar con aquellas personas que todavía no han hecho su decisión de pertenecer al remanente. Anoche tuvimos varios. Quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir, yo quiero salir del mundo, yo quiero salir de cualquiera de estos sistemas y yo quiero, por la gracia de Dios, prepararme para finalmente pertenecer a la iglesia remanente de Dios? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirle eso al Señor Jesús? Gloria a Dios. Varios de los que anoche. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Los que levantaron la mano anoche.
Está levantando la mano ahora. Gloria al Señor. ¿Hay alguno más que no levantó la mano anoche que quisiera hacerlo esta noche? Para tener una oración especial por usted. Digo, no, es demasiado difícil porque ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar la gente, compañeros de trabajo? No vale la pena pensar en nada de eso. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios se encargará de arreglar las cosas. ¿Hay alguien más aquí en esta noche que quisiera decir al Señor Jesucristo, yo quisiera prepararme para en el futuro unirme a la iglesia remanente del Señor? Bien, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Señor, no hablamos de estos sistemas, porque la gente que está en estos sistemas son malos, porque la mayoría de tu pueblo está en estos sistemas y no saben nada mejor. Pero te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu y tu palabra abras sus mentes y sus corazones para que puedan ver tu luz. Ayúdanos a nosotros también a ser instrumentos en tus manos para ayudarles a ver la verdad como es en Jesús. Señor, te pido que bendigas a los que han respondido al llamado, que muy pronto puedan integrarse a la iglesia remanente de Dios. Y si hay alguno aquí que no ha respondido, que debería haberlo hecho, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu continúe trabajando con ellos y que lo puedan hacer antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.